Saludos cordiales a todos los interesados en aprender astrología y practicarla. Este tutorial acerca del Solar Fire nace por la necesidad de la gran cantidad de personas que necesitan algún tipo de orientación acerca de este programa, de la operatoria de este programa. Por supuesto que existen otros software que resultan quizás más exhaustivos o que tienen técnicas que nos resultarían más útiles, pero por el momento y en general, debido a al gran auge que ha tenido este programa, es conveniente proveer a los alumnos y practicantes y amantes de este conocimiento milenario algún instrumento o herramienta de uso que les permita acercarse un poco más a la práctica con cierta seguridad de que están haciendo los cálculos en forma correcta. Por lo tanto, voy a proceder a compartir la pantalla y mostrarles cómo desde un principio, una vez instalado el software, se puede llegar a, digamos, a configurar. ¿No es cierto? En principio, cuando instalamos el programa, aparecen aproximadamente estas imágenes, ¿no? Una carta o un mapa pequeño a la izquierda abajo, en el medio de la pantalla, mejor dicho, que puede ser configurado. Voy a proceder a modificar primero este gráfico que aparece aquí para que, ¿no es cierto?, podamos verlo de otra manera. Al apretar este botón, vuelvo a hacerlo, Preview Wheel Style, disculpen la pronunciación de inglés, trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Sugiero utilizar la rueda, en principio. Después ustedes observarán que cualquiera de estas ruedas que están aquí, bueno, algunas de estas, por ejemplo, que tienen estrellas fijas, eso se pueden usar después, pero en principio tener una rueda bastante simple para que, teniendo todos los datos, podamos llegar a observar un poco la misma imagen para que nos acostumbremos a algún tipo de gráfica para que resulte al ojo cómodo y de alguna manera lleguemos a poder detectar los detalles que tiene cada carta natal. En cambio, si cambiamos siempre de imagen, nos va a resultar más difícil. Bueno, al poner Select, ya ven que puede modificarse en principio esta primera imagen de las cartas que tengamos en este lugar calculadas. También puedo modificar el fondo, el background que aparece aquí en la pantalla, por ejemplo, apretando con el clic derecho sobre el fondo y apretando Background Graphic, poder elegir, por ejemplo, una imagen que nos resulte agradable, ¿no es cierto?, que nos guste, para que podamos de alguna manera tener un trasfondo que sea más quizás apropiado, ¿no es cierto? Aquí elegí este yo con las estrellas. Bueno, una vez hecho esto, que ya está el programa y pudimos cambiar esta imagen, tampoco es algo necesario, ¿no es cierto? Que tenga que ser hecho sí o sí. Les sugiero simplemente por razones de comodidad y de acostumbramiento. Una vez hecho esto, pueden observar acá arriba, por ejemplo, los seteos vigentes que tiene el programa, que lo van a observar aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá están los puntos que se están mostrando en el mapa, que pueden ser modificados haciendo clic sobre este punto, ¿no es cierto? Y pueden editarse, es decir, al poner aquí edit sobre esos puntos, yo puedo colocar aquí que se vea, por ejemplo, la Lilith o la luna negra, o que no se vea. Esto, una vez terminado, al apretar Save y apretar Select, se mostraría en este mapa que está aquí. Bueno, entonces tienen aquí todos los seteos que tiene el programa. Es decir, en principio pueden cambiarlos haciendo clic sobre alguna de estas partes. Por ejemplo, si yo quiero, en vez del zodíaco trópico o tropical, el zodíaco siderio, al hacer clic con el clic izquierdo, ¿no es cierto?, del mouse, puedo acá modificar y pedir, por ejemplo, el zodíaco dracónico, ¿sí? Al hacer OK, de ahí en más, los cálculos que yo haga van a utilizar ese otro zodíaco basado en las posiciones de los nodos medios o verdaderos. Eso también se puede cambiar, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a colocar el zodíaco tropical o trópico, que es el de uso más de mayor costumbre aquí en la astrología occidental, ¿no es cierto? Pero ya sepan que pueden modificarlo. ¿Cómo hacemos para modificar en general estos parámetros para que ya nos quede el programa en la forma que nosotros lo deseemos, como estamos acostumbrados a utilizarlo? Bueno, en esta parte de acá arriba, que hay una serie de menúes, ¿no es cierto?, que puedo abrir, por ejemplo, las opciones de cartas, las técnicas que puedo utilizar, incluso si puedo poner ruedas dobles,
los reportes que puede emitir el programa, las distintas maneras de ver los mapas, ya lo iremos viendo eso. En principio, este video es para tratar de acercar una operatoria del programa sencilla para los que no tienen tanta práctica con la astrología y que puedan empezar a usar esta herramienta tan necesaria, que en algunos casos los software gratuitos como carta-natal.es o Grupo Venus o los arcanos o astro.com carecen de algunas técnicas o de algunos seteos necesarios, ¿no es cierto? Es decir, que de alguna manera este programa nos puede resolver, si bien no todos lo que necesitamos, una gran parte de estas técnicas. Sugiero para quienes puedan observar o averiguar acerca del programa hecho aquí en Argentina por Juan Saba, que se llama Meridian Pro Gold, Gold como oro, ¿no es cierto?, que tiene realmente una cantidad impresionante de técnicas y de modalidades que hacen que sea mucho, pero mucho mejor. No obstante, vamos a observar que con el Solar Fire tenemos muchísimas herramientas para trabajar. Bueno, entonces comienzo. Aquí donde dice Preference, hago clic con el clic izquierdo del mouse y aprieto este primer ítem que dice Edit Settings. Aquí, digamos, en esta cantidad de pestañitas que puedo ir haciendo clic, voy a empezar, no es que sea necesario empezar por allí, pero por una cuestión de orden, les sugiero entrar al lugar que dice Places, lugares, y obviamente el programa cuando esté instalado no van a aparecer estas localidades de Argentina si están en este país, ¿no es cierto? Les va a aparecer una localidad de Australia o de otros países que eventualmente no les serviría por defecto para cuando abren el programa, porque siempre les va a aparecer esa localidad. En ese caso, para agregar la localidad en la cual ustedes residen, tienen que apretar este botón que dice add, agregar, buscar, por ejemplo, la localidad. En este caso yo estoy en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Argentina, y al buscarla, ¿no es cierto?, aparece el lugar. Tengo que observar que esté la provincia y el país, que sean, porque hay muchos lugares que se llaman Rosario, y una vez encontrado el lugar en el cual yo quiero instalar esta idea de ciudad por defecto, ¿no es cierto?, que son eventualmente las personas que más voy a hacerles cartas natales, ¿sí?, lo que conviene hacer. Entonces pongo Select y va a aparecer en este listado. Ahora, para que aparezca como primer localidad, tengo que hacerle clic, por ejemplo, si fuese Córdoba, y apretar este segundo botón que dice Set as Default. Al hacer eso va a quedar como primer localidad. Yo voy a dejar Rosario como estaba, vuelvo a apretarlo, Set as Default, y listo, queda ya como localidad por defecto. Aquí este tilde que tiene este box, aquí esta cajita, este cuadradito, dice que hay que buscar la zona de tiempo para cada comienzo, es decir, que cada vez que uno inicia el programa o que calcula una carta, busque, ¿no es cierto?, la localidad de esta, justamente. Les sugiero tenerlo apretado de esta manera. En general, los seteos que yo voy a proponerles son de carácter general para lo que es la astrología occidental, mayormente aquí, bueno, en Argentina y en otros muchos países, ¿no es cierto?, respecto de algunos usos comunes que, bueno, virtualmente pueden cambiarse, por supuesto, pero en general tendrían que por lo menos saber por dónde se pueden modificar estas cosas. Entonces, en principio estaría esta manera de que quede esta pestaña, ¿no?, que dice Places. Vamos a la pestaña que dice Calculations. En esta pestaña tienen la posibilidad de colocar que cada vez que el programa haga una carta, calcule ya sea el nodo verdadero o el nodo medio. Yo utilizo el nodo medio, así que dejaré este seteo que está aquí. También pasa lo mismo con la parte de la fortuna, que en algunos casos hay personas que utilizan una fórmula distinta para el nacimiento que haya tenido lugar en las horas del día o en las horas de la noche. Yo utilizo la fórmula fija, es decir, que no cambia porque la persona haya nacido de noche o de día. En este caso, bueno, si usan ese tipo de rueda de la fortuna o parte de la fortuna, sugiero apretar aquí, ¿no es cierto? Si no, les va a modificar la posición de la fortuna haciendo una fórmula diferente que les va a dar otra posición. Lo mismo pasa con la luna negra o Lilith, que ahí está la luna negra verdadera y la luna negra media, es decir, o Lilith media. Yo utilizo la posición media de Lilith,
que es mayormente la de uso más común. Bueno, esto está para aplicar una corrección según la latitud geocéntrica y también una corrección por paralaje para la Luna, que va a hacer que modifique un poco levemente la posición de longitud. En general no se utilizan estas modificaciones. También, bueno, el sistema de fuera de curso que utilicen normalmente es el moderno. Bueno, y los otros ítems que aparecen aquí, no es necesario que los describa, sugeriría dejarlos así como están, ¿no es cierto? Vamos a la pestaña que se llama Zodíaco. Aquí, bueno, obviamente si usan el zodíaco trópico o tropical, que es el de las estaciones, no el zodíaco de las estrellas, tienen que tener seteado este punto, donde dice tropical. Si quieren usar el zodíaco sidéreo, tienen que apretar este, y si quieren usar el zodíaco dracónico, que está basado en la posición de los nodos, tienen que apretar este ítem. Utilizamos mayormente en astrología occidental, salvo en otros casos que queremos combinar técnicas, el zodíaco trópico. Em, bueno, a ver, los otros seteos no los voy a ir describiendo todos porque va a ser demasiado pesada toda la información, así que les dejo aquí la imagen, pueden pausar el video, ¿no es cierto? Y hacer que quede similar o igual a estos seteos que yo estoy proponiendo. Bueno, a ver, el sistema de casas aquí, donde dice houses. Bueno, en general utilizamos las personas que hemos estudiado en el Centro Astrológico de Buenos Aires el zodíaco topocéntrico, perdón, el sistema de casas topocéntrico, ¿sí? Y en el caso de que utilizáramos el zodíaco sidéreo, también se puede setear otro tipo de sistema de casas. El sistema más extendido en otros lugares que no conocen el sistema topocéntrico, que para mí es mejor, usan Placidus, ¿no es cierto? Este sistema Placidus. Yo voy a dejar el que uso, que es topocéntrico. Eh, bueno, vamos a otros seteos. Por ejemplo, ya fuimos al lugar de localidades, fuimos al lugar de sistema de casas. Eh, a ver, este seteo ya queda como está por defecto. Este que se llama ProcDims, por ejemplo, este se refiere a las progresiones que uno utiliza en astrología, como por ejemplo direcciones secundarias o primarias. Si quieren utilizar las progresiones secundarias correctamente, tiene que figurar este seteo, Naivod en ascensión recta, ¿no? Está en inglés, porque si no, otros seteos dan otro tipo de progresión. También la idea de utilizar un rango de progresión, por ejemplo, las direcciones Ptolomeo, que son 1 grado por año, para ese caso tendría que decir 1 aquí, ¿no es cierto? Y acá está repetido 1. Eso después lo pueden modificar. En principio, sugiero, por razones digamos, de tener más o menos una suerte de promedio de uso general o de que la mayor parte de las personas utilizan también en algunos casos las direcciones primarias, que este seteo esté así porque en ese caso las direcciones de las casas y de los ejes, del mediocielo, del ascendente y las demás casas van a progresar tanto para direcciones primarias como para secundarias correctamente si está puesto este seteo. Bueno, sigamos a ver otros seteos. Aquí este que dice charts, por ejemplo, si uno tiene cartas guardadas, ya les voy a mostrar dónde se guardan. eh, Esto significa que si están las cartas guardadas con otros sistemas de casas, con otro zodíaco, al estar apretado este ítem, el programa va automáticamente a reconvertir las cartas a sus propios seteos, así que les conviene tener marcado este punto. Y también este otro, que es que cada carta nueva se grabe. Es también interesante tenerlo presionado, ya que de esa manera se evitan tener que grabar cada nueva carta que calculan, ¿no es cierto? Así que aquí les queda como tiene que quedar ese ítem. Bueno, aquí donde dice Glyphs, por ejemplo, hay personas que les gusta más este tipo de gráfica para el signo de Capricornio. Eso no cambia mucho las cosas. También el grafo para el asteroide Eris, perdón, para el planeta transplutoniano Eris.
Para Urano, algunas personas usan este símbolo, que es como Marte con un puntito en el medio. Yo prefiero, porque me confunde, usar el grafo más tradicional. Lo mismo con Neptuno, lo mismo con Plutón, que hay distintos tipos de gráficos o grafos para esos indicadores, ¿no? Lo mismo para la parte del espíritu. Así que bueno, les muestro acá cómo quedaría. Eh, Efemérides, bueno, ya viene por defecto la que está bien. Esto tampoco hay que cambiar nada. El tema de eclipses, por ejemplo, hay dos seteos. Uno es que para el momento exacto del eclipse de la fase lunar y otro es para el momento de máxima fuerza del eclipse. Usualmente se utiliza este seteo, ¿no? El momento exacto de la fase. Bueno, este que dice compliments, por ejemplo, pueden poner su nombre aquí para que aparezcan en los mapas impresos su lugar, ¿no es cierto?, su propio nombre. Y a ver otras cosas, esto de stations, no hay nada que cambiar. Esto que dice puntos, bueno, son todos los ítems que tiene el programa para que están puestos en orden. Tampoco conviene cambiar nada, mayormente eso no modifica después los cálculos. Bueno, creo que está ya todo autorun. Esto que está aquí no hay nada que tocar. Interpretaciones, eh, se refiere a usar un procesador de texto por defecto que tiene la computadora. Tampoco cambia nada eso. Creo que ya con las cosas que les indiqué con respecto a los seteos o preferencias ya está bien, ¿no es cierto? Una vez que terminaron de poner las cosas más o menos en el formato y en el modo en el cual están acostumbrados, ya sean con el nodo, con la fortuna, con el tipo de zodíaco, con el cálculo, con el tipo de progresión y todo esto, apretan OK y listo. Ya el programa, cuando lo vuelvan a ejecutar, va a quedar así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer la primera operación de cálculo de carta natal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace una carta natal con el Solar Fire? Bueno, se aprieta este botón que está aquí primero, ¿no es cierto? Fíjense que cuando yo paso el mouse sin apretar nada, aparece allí una leyenda que nos ilustra acerca de cuál es la función que cumple, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner donde dice Chart y New, o apretar F2, o bien hacer clic sobre este icono. Cualquiera de esas tres formas hace que yo calcule una nueva carta natal. Fíjense, lo voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a apretar en este caso el icono. Me aparece este cuadro de diálogo en el cual voy a colocar el nombre de la persona o de la institución o de lo que fuere que yo quiera calcular. Voy a poner, por ejemplo, no sé, Juan Pérez como genérico, y puedo poner la fecha, ¿no es cierto? Pongamos que el Juan Pérez hipotético nació el 12, porque se pueden poner de varias maneras las fechas. El 12 de enero, fíjense que estoy poniendo día punto, mes punto, y, por ejemplo, pongamos que nació en el año 1950. Bueno, si nació antes del 2000, yo puedo poner también 12 de enero del 50. Cuando apriete Tab, ¿no es cierto? Tab, la tecla Tab de tabulación, va a pasar al siguiente cuadro, que es el del horario, y lo convierte en el formato, digamos, de día, mes y año en inglés, ¿no es cierto? Es decir, que no fue necesario poner 1950, pero también lo puedo poner, por ejemplo, podría poner 12 Jan de January 1950 y después la tecla Tab y pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas maneras, pero es muy sencillo. También podría, por ejemplo, usar estas flechas que están acá a la derecha y ir modificando la fecha hasta encontrar la fecha que nació esta persona, ¿no? Hipotética. Bueno, una vez que termino con lo de la fecha, que tiene que estar controlado, eso es un dato muy importante, paso ya sea con el mouse, con el cursor o bien con la tecla Tab de tabulación al siguiente ítem, que es el horario. Entonces, bueno, aquí puedo usar el reloj de 24 horas, ¿no es cierto? Pongamos que nació a las 17:40, ¿no es cierto? Es decir, que puedo usar el punto para dividir horas de minutos, incluso de segundos. Pongo punto otra vez y 30 segundos, y al poner tab me va a pasar al siguiente box, o sea, al siguiente cuadro donde yo tengo que colocar la localidad. Entonces se entendió de que es el reloj de 24 horas. Si yo pongo, eh, perdón, si pongo 5:40, el programa asume que son las 5:40 de la madrugada, ¿sí? Pero puedo poner 5:40 p.m.
y me cambia a 17:40. Ven que ya hay distintas maneras de poner el horario. Tienen que fijarse en el formato más de Europa del horario, ¿no es cierto?, de 24 horas, o francés, digamos. Bueno, una vez que terminamos con el horario y la fecha y el nombre, que el nombre no va a cambiar nada, les aclaro en el cálculo, obviamente, pasan al lugar de localidad. Aquí esto sí es muy importante. Por ejemplo, yo puedo escribir el nombre, pongamos que pusiese Rosario, que hasta ahora no está especificado Rosario de dónde es, y aprieto este botón que dice Place. Entonces va a buscar, ¿no es cierto? Si yo coloco Rosario aquí solamente y no coloco el país y aprieto Lookup, me van a aparecer los distintos lugares que se llaman Rosario, que tiene guardado la base de datos del programa. Bueno, en este caso pongo Rosario de Argentina, pero podría ser Rosario de Brasil, o Rosario de México, o Rosario de Paraguay. Como ven, tengo que especificar de dónde es esa localidad, ¿no es cierto? Una vez que encuentro el lugar, aprieto Select. Aquí me muestra las coordenadas de la localidad. Yo podría cambiarlas porque, por ejemplo, busco en el Google Maps y encuentro que la latitud exacta de mi sanatorio, del lugar donde yo nací, no es 32,57, entonces lo puedo modificar. Pongamos que fuese 32,56, ¿no es cierto? Eso, en este caso, tengo que entrar al lugar a hacer modificaciones. Sugiero dejarlo así, ¿no es cierto? Una especie de latitud y longitud genéricos, que son el centro geográfico, y, ¿no es cierto?, al apretar Select, aparece allí eh, eh, los datos. Con referencia a lo que dije antes de poder modificar, es aquí donde se puede modificar, no en el dato anterior. Me rectifico brevemente con esto que dije antes. Aquí yo puedo modificar, por ejemplo, en vez de 32,57 pongo 32, borro 57, pongo 32,56. ¿Ven? En ese caso va a ser el cálculo adecuado a 32,56 y no 32,57 de latitud. Y la longitud lo mismo, pongamos que fuese 60,41. ¿No es cierto? Porque miré en el Google Maps y no es 32,57, 60,40, que es la del centro geográfico, y coloco ese cambio. Eso lo va a tomar en cuenta. Del mismo modo, puedo llegar a modificar aquí, donde dice zone, digamos, el uso horario que está, digamos, que el programa utiliza. Eso sirve para astrología mundana, por ejemplo, para cálculos de países que son del siglo XIX o del siglo XVIII, que no había una hora oficial. Entonces yo tengo que poner, por ejemplo, GMT, y aquí tengo que poner la hora en Greenwich. Esto no les quiero complicar porque este tutorial está hecho más para personas que no tienen tanta experiencia en la parte técnica o digamos, astronómica, y quiero facilitarles un poco las cosas. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, entonces acá tienen una serie de cosas por modificar. Por ejemplo, el tipo de evento, que puede ser eh, las referencias de varón, mujer, un evento, si es una carta horaria. El sistema de casa ya lo pueden modificar también acá. Ya quedaría el que está por defecto, también el zodíaco, el sistema de coordenadas que usamos. También, por ejemplo, algunos datos que uno puede especificar, ¿no es cierto?, aquí, que yo no los uso mayormente, y la descripción de la fuente, de dónde se obtuvo el dato. Por ejemplo, yo podría poner que este dato me lo pasó, no sé, Daniel, un amigo, entonces sé que este horario, esta fecha me lo pasó tal persona. Eso no es necesario ni cambia ninguna otra cosa. Bueno, una vez terminado así, los datos que son el nombre, que podría estar las iniciales nada más, la fecha, que va a estar en inglés el nombre del mes, ¿no es cierto? January, February, March, así, ¿no es cierto?, los 12 meses, pero ustedes recuerden que lo pueden poner con número, el horario y el lugar. No, nos resta solamente apretar la tecla OK, ¿sí? OK More está porque me pondría de nuevo el cuadro de diálogo para calcular otra carta. Eso serviría si yo quiero calcular varias cartas, una tras otra, para ahorrar tiempo. En este caso voy a calcular esta sola, así que aprieto OK y listo, ¿no es cierto? Me aparece aquí el nombre ahora de Juan Pérez que yo puse, con la fecha que yo puse, y la carta aquí pequeña, es decir, no me aparece una carta natal grande, visualmente cómoda. Además, eventualmente, digamos, yo tendría que ver si quiero este tipo de gráfico que me va a aparecer. Fíjense, voy a hacer doble clic sobre el nombre de la persona que ingresé, y ahí sí me aparece el gráfico de la carta natal de este Juan Pérez hipotético que yo puse. Resulta que ese gráfico, si no me agrada, no me gusta, que
virtualmente sería así, el hecho de que el programa de fábrica, digamos, o cuando se instala no tiene un gráfico demasiado cómodo, yo puedo modificarlo, es decir, y es bastante fácil de hacer. Por ejemplo, puedo apretar con el clic derecho sobre la imagen, ir a donde dice Wheel Styles y apretar la primera opción que dice Uni-Wheel. Esta es la rueda simple. Al hacer clic ahí, me aparecen una multitud de gráficos que yo puedo llegar a poner de distinta naturaleza. Por ejemplo, este tiene las estrellas fijas por fuera, eh, como ven aquí. Les sugiero por razones prácticas, o sea, hay que ver qué les gusta, porque eso es una cuestión de elección personal, porque cada uno le puede gustar cierto tipo de gráfico. Yo utilizo uno que se llama Euro 5A, este que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, al poner Select, ya lo modificó, es decir, ya me quedó el gráfico como a mí me gustaba. De ahora en más, si yo calculo otra carta natal, voy a hacer lo mismo que hice antes. Eh, Le pongo aquí María, ¿no es cierto? Y pongamos que le pongo el 18 de enero del 49 a las 18 horas en Rosario, o sea, ya al poner Rosario, ¿no es cierto? Buscó los datos naturalmente, pero yo podría apretar Place y volver a buscar las cosas para si fuese otra localidad. Y al apretar OK, ya esta carta de esta hipotética María la va a hacer con este nuevo gráfico, ¿no es cierto? Que se llama Euro 5A. Como ven, queda aquí el gráfico con los planetas, con los aspectos, con los signos, con otro formato que era el anterior. Bueno, entonces ya tenemos cómo se calcula una carta natal y cómo modificar el gráfico para poder verlo, ¿no es cierto?, de manera distinta a cómo aparece en el programa por defecto. Otra manera de cambiar el tipo de gráfico tiene lugar si uno aprieta donde dice Chart Options, que hay un montón allí de seteos, Wheel Style, nuevamente como lo hacíamos antes con el clic derecho, pero ahora está dentro del menú, Uni-Wheel, y aquí puedo elegir, por ejemplo, el tipo de gráfico que me guste a mí, ¿no es cierto? Voy a dejar el Euro 5A, el que yo les dije antes. El Euro 5 también es muy parecido, el Euro 4, o sea, fíjense la cantidad enorme que hay de gráficas distintas. Pueden buscar la que más les agrade, ¿no es cierto? Y tiene que ser, les sugiero algo que sea visualmente cómodo, fácil, algo que no sea complicado de encontrar, de hallar los datos. Lo más importante en una gráfica de astrología es que se vean todos los datos posibles. Esta Euro 5A, o estas, en general todas las que se llaman Euro 2A, por ejemplo, esta Euro 2A es muy parecida. Euro 3 es un poquito más grande el centro, Euro 3, ven, es más chico el centro y más grande el espacio de las casas, Euro 4 ya es sin colores, Euro 5 es sin colores, Euro 5A es con colores, ¿sí? Así que bueno, dejemos esa. Entonces, ahora tenemos los dos cartas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la carta de Juan Pérez y la carta de María. Entonces, otros usos que podría haber. Yo cuando hago doble clic sobre el nombre de la carta me aparece el gráfico, ¿no es cierto? Ahora yo lo que podría hacer es para ir haciendo que queden los datos en el programa como yo lo quiero, es editar el set de aspectos, el set de orbes, de tolerancia de los aspectos para que me quede de un modo estándar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entro a donde dice Chart Options, con el clic izquierdo, voy al ítem que dice Aspect Set y voy a editar el set de aspectos de planetas, porque también lo puedo hacer con estrellas fijas o partes arábigas o con los asteroides. Entro al set de planetas. Entonces me aparecen un montón de seteos distintos para aspectos de planetas. En este caso, bueno, yo tengo puesto este que se llama estándar, que lo uso para cartas natales. También tengo otro set de aspectos, por ejemplo, este que se llama One Degree, que lo uso para revoluciones solares o para progresiones secundarias o otro tipo de mapas. Voy a mostrarles primero un seteo de aspectos estándar para carta natal. Entonces, aprieto aquí donde dice estándar, pongo este botón que dice Edit, y aquí me aparecen, por ejemplo, a la izquierda, los aspectos que están habilitados, ¿no es cierto? Si yo no quisiera que aparecieran los quincunциos, por ejemplo, hago clic sobre él y pongo Disable. En ese caso, los mapas de aquí en más no marcarían el aspecto de quincuncio. Como yo lo utilizo, sí lo voy a habilitar, ¿ven? Pongo Enable, entonces me aparece. Aquí, en la parte de arriba que dice Natal,
estaría el orbe que yo utilizo para ese tipo de aspecto, que es, por ejemplo, en el caso de carta natal, de 2 grados, ¿sí? Entonces, fíjense que este primer renglón tiene los orbes que serían clásicos de una carta natal. Por ejemplo, la conjunción tiene puesto 8 grados de orbe. La oposición, 8 grados de orbe. Los trígonos, bueno, 8 y 7, o sea, un poquito menos, la cuadratura 8 y 6. Les sugiero dejarlo aproximadamente con estos valores, ¿no es cierto? Utilizando el primer renglón como referencia para indicar, digamos, la tolerancia. El sextil, por ejemplo, la mitad, 4 grados, algunos usan 6 grados, la semicuadratura 2 grados, la sesquicuadratura 2 grados, el semisextil, bueno, no lo utilizo puntualmente, me hace un poco de demasiado ruido visual el tener tantas líneas, así que le puse 0, es decir, cuando es absolutamente exacto el aspecto solo se marca, y el quincuncio 2 grados. Más abajo eh, de esta serie de aspectos que pueden, por ejemplo, si quieren el quintil, hacen clic sobre él, apretan enable, y van a colocarle el orbe que ustedes quieren para el quintil, ¿no es cierto? Yo no lo utilizo, así que lo deshabilito. Más abajo les estaba diciendo, si bajan abajo de todo, les sugiero que tengan marcado el aspecto de paralelo y contraparalelo, que son muy importantes, que son aspectos de declinación en la carta natal, que después veremos cómo hacer para ver dónde están, ¿no es cierto? O sea que en este caso, si no tienen seteado, por ejemplo, está deshabilitado el paralelo y el contraparalelo, le hacen clic, como les mostré antes, apretan Enable, le ponen 1 a todo este primer renglón, que ese es el orbe genérico que tienen estos aspectos, y al contraparalelo también lo habilitan y le ponen 1 en el primer renglón. Una vez que tienen los orbes que ustedes suelen utilizar, que les repito, están en este primer renglón, los demás que dice 1 de progresión y de tránsitos, le dejan este valor de 1 grado, como ven que está en todos los casos, porque es otro uso que tiene. Así que este primer renglón es para todo lo que sea la carta natal o cartas natales de personas, países, de lo que sea. Entonces, una vez que terminaron de setear los aspectos que ustedes quieren que estén, como ven, los que están habilitados tienen un signo más. Los que no están habilitados no tienen ningún signo, ¿no es cierto? A la izquierda. Una vez que terminaron, les decía, apretan Save, y al apretar Select, bueno, ya queda que cuando yo abra la carta, ¿no es cierto? Van a aparecer estas líneas que son los aspectos justamente entre los planetas de la carta natal. Perfecto, bueno, hasta acá entonces vimos lo que es el cálculo de una carta natal y lo que sería el seteo dentro de Chart Options de los aspectos, ¿no es cierto? En este caso de planetas. Fíjense que también podrían llegar a hacerlo eh, esto mismo aquí, ¿no es cierto? En este segundo renglón que dice Aspect Set estándar. Al hacer clic ahí, me aparece inmediatamente esto mismo que les mostraba antes acá con Chart Options, y solo tienen que poner Edit y hacer lo mismo que hacíamos antes de modificar los orbes para que les queden como ustedes quieran. Bueno, una vez hecho esto, ¿no es cierto? Ponen Save y Select y ya queda como estaba que les había explicado. Bueno, convendría también que ya que están, digamos, haciendo que el programa les quede como ustedes quieran, que setearán también una rueda doble, es decir, porque van a utilizar, por ejemplo, comparaciones entre cartas, sinastría, los tránsitos para ver. Entonces, les sugiero entrar nuevamente a Chart Options, ¿no es cierto? Eh, y buscar dentro de Wheel Styles, antes habíamos puesto Uniwheel, el segundo ítem que es V-Wheel. También podrían configurar una rueda triple. Vamos con la rueda doble. Una vez que entran allí, como ven, les aparecen distintas ruedas dobles, ¿no es cierto? Distintas ruedas dobles. Yo utilizo la que se llama V-Both Houses, porque tiene el zodíaco con colores, con los grados, y me resulta cómodo visualmente por costumbre. Así que bueno, al apretar Select, ocurre ya que cuando yo miro una rueda doble, por ejemplo, teniendo apretado aquí la carta de Juan Pérez y entrando a donde dice Dynamic y apretando este ítem que dice Animate V-Wheel, me va a aparecer esa rueda que yo coloqué recién, en la cual está la carta del sujeto, de Juan Pérez, y por fuera los tránsitos, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Los tránsitos de hoy,
puntualmente, ¿no es cierto? Incluso yo puedo aquí como un reloj modificar, o sea, ir avanzando y viendo que los tránsitos van generando aspectos sobre la carta natal, ¿no? O sea, esto es más que interesante. Después vamos a volver sobre este punto. Entonces les repito la operatoria. Tengo apretada la carta natal de alguien y en el lugar donde dice Dynamic, aprieto donde dice Animate Will y aparece automáticamente la carta natal, tal como la calcularon antes, con la rueda de tránsitos por el lado de afuera. Y de este lado hay una especie de reloj o de animación que les permite ir modificando las fechas para adelante o para atrás, ¿no es cierto? Incluso se puede colocar en formato de que avance automáticamente para encontrar qué clase de tránsitos o de paso de planetas por segmentos de mi carta natal para interpretar pronósticos. Bueno, saco esta rueda. Fíjense que también cada vez que yo saco esto, ¿no es cierto? Haciendo clic sobre esta cruz, no es que se pierde la información, ¿sí? O sea, yo vuelvo a colocar aquí Dynamic, Animate Will, y vuelve a aparecer la carta natal con la rueda de afuera, y puedo operar como hacía antes nuevamente todo. Es decir, que cada vez que yo hago algo, puedo quitarlo y vuelve a aparecer después sin que se borren los datos que yo tengo calculados. Bueno, a ver, eh, es bastante importante en una carta natal, no sé si saben, mirar los anticios. ¿Qué son los anticios? Bueno, son puntos reflejos zodiacales de los planetas que están regulados según el eje solsticial, que pasa por el signo de Cáncer y de Capricornio. Los planetas que están hacia la derecha o la izquierda de los solsticios, la misma cantidad de grados tienen una suerte de conexión entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un planeta a los 2 grados de Cáncer, eh, va a haber un anticio de Urano, es decir, un punto reflejo de este planeta a los 28 de Géminis. O sea, está exactamente 2 grados hacia el otro lado del cero de Cáncer, a la misma distancia que está Urano. Por ejemplo, 2 grados 11, el planeta, el anticio de Urano estaría a los 27 grados 50 minutos aproximadamente de Géminis, un anticio de este planeta. Eh, Les sugiero buscar en internet información sobre anticios. Son puntos en sombra de los planetas natales que funcionan por tránsito, por progresión, por eclipse. Entonces, les muestro cómo hacer el cálculo de los anticios. Por ejemplo, en esta carta, cómo se haría esa carta de anticios. Bueno, teniendo apretada la carta natal de quien yo quiero calcularlos, aprieto la tecla F6, ¿no es cierto? Que está en el teclado, F6, las teclas de función. Al apretarlo me aparece un menú que tiene varias opciones, que son, por ejemplo, armónicas, armónicas de la edad, bueno, otras técnicas, pero puntualmente quiero enseñarles esta de los anticios. Tengo que marcar aquí donde dice anticia y teniendo apretada la carta que yo me interesa hacer ese cálculo, apretar OK. Eso hace que me aparezca una carta diferente a la anterior. Ven, acá como les mostraba antes, Urano, que estaba a los 2 grados de Cáncer, tiene su anticio a los 27,48. Es decir, que esta carta va a tener las casas en el mismo lugar que tenía la carta anterior, pero va a poner los planetas en sus anticios, para que después puedan utilizarla para tránsitos o para compararlo con la carta natal o ver contactos que aparecen entre ambas cartas que son muy útiles. Me explico, ¿no es cierto? Es decir, que me quedo la carta de Juan Pérez, la convencional o normal, y luego la carta de anticios de Juan Pérez, que funciona para tránsitos o progresiones o ese tipo de técnicas, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa, una cosa muy importante, todas las cartas natales se muestran eh, de acuerdo a la longitud zodiacal, ¿no es cierto? Es decir, que los planetas están colocados en su extensión sobre el zodíaco, sobre la eclíptica. Pero también hay aspectos en la carta natal que no son solamente de longitud, sino de declinación, es decir, que están medidos sobre el ecuador celeste o terrestre, que de acuerdo a la altura, si están hacia el norte o hacia el sur del ecuador, forman un aspecto. ¿Cómo puedo encontrar yo esos aspectos de declinación en la carta natal? Sugiero buscar en internet aspectos de declinación, su significado y su uso. Este video, este tutorial, no es para explicar en qué consisten las técnicas, sino poder hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, entonces tengo la carta, como dije antes, de Juan Pérez. Haciendo doble clic sobre ella aparece el mapa.
voy a donde dice Pages, a este botón que está aquí, y me va a aparecer un menú donde tengo que buscar el ítem que dice Grids. Una vez que encontraron este ítem, haciendo clic sobre este primer cuadro, me aparece, y apretando OK, aquí me aparecen, por un lado, los aspectos, en este aspectario de doble entrada, los aspectos eclípticos, que son los convencionales que ustedes conocen, con su orbe, y si son aplicativos o separativos. Y en esta otra parte del gráfico de la grilla me aparecen los aspectos de declinación. Por ejemplo, en esta carta, para el 12 de enero del 50 a las 17:40, había en ese momento un paralelo entre la Luna y Mercurio. Y también había un paralelo entre Mercurio y Júpiter. ¿Ven? O había un paralelo entre la Luna y Quirón. O había un paralelo entre Mercurio y Quirón. O un contraparalelo de Venus a Lilith. ¿Ven? Aquí lo tienen. Este es el aspecto de paralelo, este es el aspecto de contraparalelo. Estos aspectos son muy importantes y amplifican o hacen que sean más fuertes los aspectos eclípticos, así que sugiero tenerlos en cuenta. Muy bien, saco esta gráfica, como ven la saco, pero puedo volver a ponerla en cualquier momento, ¿sí? Fíjense que cuando yo abro, voy a hacer doble clic sobre la carta de Juan Pérez, me aparece la gráfica esta que yo había hecho antes, ¿no? Queda ahí, aunque yo haya sacado esto, cuando vuelvo a abrirla con doble clic, queda, ¿no es cierto?, ese gráfico y puedo volver a consultarlo, así como también la carta de Anticios que antes calculé, así como también la carta de esta persona hipotética. Pues bien, bueno, entonces vimos cómo calcular los anticios, cómo calcular una carta natal. Vamos a algunas técnicas un poco más interesantes de lo que es pronósticos, ¿no es cierto? Les mostré cómo entrando aquí donde dice Dynamic y apretando donde dice Animate the Wheel, yo puedo ver enseguida mi carta natal, por ejemplo, con sus tránsitos e ir buscando, si pongo acá días, porque puedo cambiarlo por semanas o meses o años, ¿no es cierto? Están en inglés. Puedo, por ejemplo, poner años y al hacer un solo clic, fíjense que se atrasa el mapa de afuera un año. ¿Ven que ahora dice 27 de octubre del 2022? O apretó 3 veces y se fue al año 2025. O puedo mirar tránsitos diarios, es cierto, voy a volver a ponerlo en este año, en el 2023 que estamos, puedo poner tránsitos diarios e investigar, por ejemplo, los distintos tránsitos que voy teniendo a lo largo del día, ¿no es cierto? A lo largo de los días. Es decir, que puedo ir mirando cómo se van formando los aspectos aquí en la parte de adentro. Yo sugiero para que cuando utilicen esta rueda doble, que se llama Animate Be Will, que pongan un set de aspectos, o sea, en vez de tener los aspectos comunes, que tengan un set de aspectos de menor orbe. No obstante, eso está contemplado, porque como dijimos antes, cuando mirábamos aquí el aspect set, fíjense, ¿no es cierto?, donde dice estándar, esto ya lo habíamos hecho al principio, y lo edito, ven que dice aquí tránsitos 1 grado, ¿no es cierto? Entonces yo al mirar tránsitos, naturalmente el programa utiliza un orbe de 1 grado de tolerancia, lo cual está correcto para estimar qué clase de tránsitos están vigentes. Así que bueno, saco esto, que ya lo habíamos visto antes, vimos el tema de tránsitos. A ver, podríamos ver cómo calcular una revolución solar, podría ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace una revolución solar con el Solar Fire? Bueno, tengo que tener, por supuesto, ya la carta calculada de quien yo quiero hacer la revolución. Tengo que apretar, hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, eh, puedo aquí entrar donde dice Chart y apretar F5, este ítem que está acá, o directamente apretar F5, teniendo apretado, habiéndose puesto en reversa este nombre, o sea, en color. Al apretar F5 aparece el menú de revolución solar, pero también puedo apretar este icono. Ven que cuando paso el mouse aparece la leyenda Return or Ingress Chart, y para mí me resulta más cómodo hacer eso. Entonces, cuando aprieto, me aparece un menú en el cual aparecen las distintas opciones: el retorno solar, retorno lunar, otros tipos de retornos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el semi-retorno, que puede serlo por 6 meses, por 3 meses. Sugiero al principio utilizar revolución solar y revolución lunar para practicar. Bueno, en este caso revolución solar. Yo tengo que
tiene estas tres opciones el cálculo. Por ejemplo, si aparece current, lo digo así en español, tal como está escrito, significa que el programa va a calcular la revolución solar vigente, la que está en curso. Si aprieto nearest, significa que el programa va a calcular la revolución solar más cercana a la fecha en la que estoy. Por ejemplo, si ya pasaron más de 6 meses de mi último cumpleaños, va a calcular la siguiente revolución solar. Si pasaron menos de 6 meses, el programa va a calcular igual que si fuese current. Entonces, para hacerlo simple, utilizan el botón de current o current para la revolución vigente o next para la revolución solar próxima. Voy a dejar current para que vean cómo funciona este botón, que es corriente o el vigente. Y entonces tengo acá que me aparece la fecha de hoy, la hora de hoy y la localidad donde yo estoy. Pero pongamos que la revolución solar no quiera hacerla para el lugar donde estoy, que fuese, no, estoy viviendo en otra ciudad que Rosario. Entonces, bueno, hago clic sobre este lugar y pongo, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, tengo que apretar place para que busque las coordenadas de Buenos Aires. No es que porque ponga el nombre ya va a estar bien, incluso podría hacerlo, pero quizás haya otro Buenos Aires de otro lugar y eso me va a complicar las cosas. Entonces sugiero pasar por este botón para que busque las coordenadas de la localidad. Al apretar allí, ¿no es cierto? Aparecen las coordenadas, o si no aparecen, aprieto este botón, le pongo select y ya está, ya me quedó la revolución la va a calcular para la ciudad de Buenos Aires, en este caso. Yo tengo que apretar acá algún botón, tengo que cambiar la hora, tengo que cambiar la fecha. No, 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 nada de eso. Si yo pongo current aquí, lo va a hacer para la fecha de nacimiento de esta persona, hipotética, en este caso el 12 de enero del año vigente, de este 2023, ¿no es cierto? Porque está puesto current aquí. Entonces, lo único que hice fue cambiar la localidad, relocalicé la revolución solar. ¿Sí? Bueno, una vez que hago eso, aprieto OK y me aparece aquí la leyenda de return y el nombre de la persona y la carta aquí, que yo si le hago doble clic, la va a ampliar y me va a mostrar una revolución solar sola, ¿no es cierto? Así, el mapa del retorno solar para esta persona, ¿no? Para Buenos Aires, como ven acá. Bueno, yo podría mirar esta rueda junto con la rueda natal, por ejemplo, verla en una rueda doble, ¿sí? Voy a quitar aquí y es decir, esta es la revolución solar y esta es la carta natal de la persona. ¿Cómo podría yo hacer para verlas a las dos juntas en una rueda doble y poder comparar, por ejemplo, si los planetas de la revolución solar toman contacto con los planetas de la carta natal de la persona? Bueno, hay un botón aquí arriba, este que está aquí, que dice View Every Wheel, o sea, mirar una rueda doble. Aprieto ese botón y ahora voy a apretar lo que yo quiera que esté en el centro. Inner wheel y outer wheel son la rueda de adentro o la rueda de afuera, porque este sistema va a hacer que, digamos, me quede una rueda interna que podría ser ya sea la carta natal en el lado de adentro y automáticamente pasa al otro ítem. Y por fuera la revolución solar. O viceversa, por ejemplo, si aprieto aquí la carta natal y le pongo return, me queda el retorno adentro y en la otra me queda la carta natal, ¿no es cierto? O sea, en este caso voy a dejar así, la carta natal adentro, perdón, la revolución solar adentro y por fuera la carta natal. Al apretar View, me aparece efectivamente del lado de adentro, ven donde dice Inner Wheel, la carta de revolución solar, es decir, este mapa que está aquí adentro es la revolución solar. Y por el lado de afuera, por eso dice Outer Wheel, está la carta de Juan Pérez. ¿Ven? Ya ven. Hay un tema con que aparezcan tantas líneas, porque claro, los orbes, las tolerancias de aspecto que hay entre ruedas dobles, usualmente no son los mismos que tanto en sinastría como en direcciones secundarias o en otro tipo de técnicas, no se utilizan la misma cantidad de orbes. Entonces, esto es muy incómodo. ¿Yo cómo puedo modificar estos aspectos para que no haya tanta cantidad de información? Además que no es útil esto. Bueno, con el clic derecho sobre la rueda, voy a donde dice Aspect Set, Planets, y coloco, por ejemplo, yo tengo un set de aspectos que se llama One Degree, que ya viene por default, que lo modifiqué, le puse que con orbes muy chiquititos.
Al hacer clic sobre allí, sobre este seteo y select, me quedan prácticamente ninguna línea. Por ejemplo, también tengo otro set de aspectos, estoy haciendo lo mismo de antes, que se llama Synastry, que compara ambas cartas, que tiene hasta 1 grado de orbe. Al poner S, me aparecen muchas menos rayas de aspecto entre la carta de adentro, les recuerdo que es la revolución solar, y la carta de afuera, que es la carta natal de esta persona. Y esta es la manera más cómoda, que haya 1 grado de orbe o hasta 2 grados de orbe entre cartas dobles, ¿no es cierto? Es bastante práctico esta manera de hacer las cosas. Bueno, entonces ya tienen el cálculo, por ejemplo, de una revolución solar y cómo poner una rueda doble. También puedo aquí, con este botón que dice Swap, invertir las cartas. Por ejemplo, ahora en este caso me queda del lado de adentro la carta de Juan Pérez y del lado de afuera me queda la revolución solar. Si aprieto Swap nuevamente, vuelven a invertirse los mapas. Perfecto. Bueno, a ver, otra técnica que es bastante interesante para utilizar, ya sea con la carta natal o con la carta de anticios, es la efemérides gráfica. Voy a indicarles cómo hacerlo, ¿no es cierto? Aquí tienen este botón que, como ven, cuando pasan el mouse aparece la leyenda Graphic Ephemeris. Lo voy a apretar. Fíjense que aquí está seteado, porque resulta más cómodo, un tipo de efemérides que es de 30 grados, ¿no? Que en una sola imagen aparecen los 30 grados que tiene cada signo, para que los planetas transitando por esos 30 grados nos muestren en qué momento forman aspecto con la carta natal. Entonces, fíjense que les dejo acá en la imagen cómo tendría que quedar seteado su programa para que puedan usar esta opción de efemérides gráfica, ¿no? Entonces dice acá 30 grados, por ejemplo, está desde el 1 de enero del 2023 por 2 años, va a ser la efemérides, en este caso. Le pido que me emita tránsitos, ¿no es cierto? Porque también podría pedir progresiones o direcciones, dejemos tránsitos por ahora, y le pido que me muestre las posiciones de la carta natal, que me muestre qué tipo de aspectos forman los planetas mientras van moviéndose en esos 2 años, que me muestre los nombres de los signos, y voy a agregar que en este caso me coloque las lunaciones, ¿no es cierto? Las lunaciones que van a estar durante el tiempo de esos 2 años. Antes de poner OK, fíjense bien que aquí, donde dice tránsitos, aparezca, por ejemplo, esta leyenda que figura outers, porque yo puedo, por ejemplo, cambiar este seteo para hacer que me aparezca desde Marte en adelante. Por ejemplo, este Mars out significa que cuando yo pida la efeméride, fíjense, ¿no es cierto? Me aparezca también Marte. En este caso está quitado, por eso no aparece. Pero bueno, ya pueden ver. Voy a volverles a mostrar. Yo tengo este Mars out, que lo puedo editar, tiene solamente a los planetas de Júpiter a Plutón, pero yo podría ponerle Marte, ¿ven? Marte, y al grabarlo y seleccionarlo, me va a aparecer estas líneas rojas que son los tránsitos de Marte, que realmente lo que hacen es que se llene de demasiada información, y además los tránsitos de Marte son importantes solamente cuando hay conjunciones y oposiciones, ¿no es cierto? O cuadraturas, pero mayormente no ayudan mucho a encontrar los tránsitos más fuertes o importantes que tiene un año. Así que voy a proceder a quitarlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entro allí, a Mars Out, lo edito y quito a Marte. Haciéndole clic, se sale, ¿no es cierto? Y quedan solamente los planetas pesados. Al poner Save y Select, fíjense que les queda, pausen el video si quieren, fíjense de repetir estas mismos seteos. Recuerden que puede aparecerles aquí otro tipo de efemérides, porque hay efemérides de 45 grados, efemérides de 360 grados, de 90 grados, de declinación. Eh, Empiecen con esta efeméride sencilla que desde 30 grados, coloquen desde cuándo quieren la efemérides, hasta cuándo, por ejemplo acá es del 1 de enero del 23 por 2 años, ¿no? Que lo haga para este nombre hipotético de fantasía, Juan Pérez, ¿no es cierto? Que sean los tránsitos, que sean los planetas exteriores, ¿sí? El lugar de los tránsitos no importa realmente, esto no lo tienen que modificar. Y aquí, esto les sugiero que esté así como lo puse yo, ¿no es cierto? Fíjense que aquí dice Modulus Angle, 30 grados, es lo mismo que dice acá.
puedo o no colocar las lunaciones. En este caso, si yo pongo las lunaciones, me aparecen además de las lunaciones los eclipses, lo cual es bastante interesante de tenerlos de un solo vistazo. Voy a dejar las lunaciones para que vean cómo aparece el gráfico, ¿no? Al poner View, me aparecen los tránsitos de los planetas. Fíjense, por ejemplo, esta línea es la línea de Saturno, que va avanzando. A medida que voy pasando el cursor por la línea, me aparece la fecha y el grado por el cual va pasando Saturno, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada vez que Saturno se cruce con una de estas líneas punteadas que son los planetas natales de este Juan Pérez, va a tener lugar un tránsito. Por ejemplo, acá me está diciendo que el 18 de septiembre, cuando hago clic, aparece esta cruz que ubica el grado y la fecha exacta donde tiene lugar ese trígono. Me dice que el 18 de septiembre del 23 hubo un trígono de Saturno a Urano de Juan Pérez. ¿Entienden? Porque Urano lo tiene justamente en el signo de Cáncer a los 2 grados. Entonces, como Saturno pase en un movimiento retrógrado por los 2 grados de Piscis, ven que Saturno está en Piscis, como ven aquí. Fíjense que la efemérides gráfica les muestra cuando ingresa el planeta a la efemérides en qué signo se encuentra, y a partir de ahí la línea del planeta, mientras va recorriendo todo el gráfico, no va a cambiar de signo. Mientras no salga del gráfico, mientras no salga, no va a cambiar de signo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ingresa Saturno en Piscis, se mantiene en Piscis, se mantiene en Piscis, hasta que aquí, perdón, no, en todos los 2 años Saturno permanece en Piscis, me confundí con Júpiter. Fíjense Júpiter, por ejemplo, Júpiter ingresa acá en mayo, ingresó en mayo a Tauro, ¿no? Entonces ingresa a Tauro, recorre más o menos hasta los 15 grados de Tauro, luego retrograda, la línea hacia arriba significa retrograda, y luego vuelve a avanzar hasta que por aquí, más o menos en mayo del 24, sale de Tauro, Júpiter, o sea, aquí sale de Tauro, por eso sale del gráfico, e reingresa al gráfico en Géminis, como ven. Es decir, que los planetas, cuando ingresan al gráfico, ingresan en un signo y hasta que no salen, se mantienen en ese signo, ¿no es cierto? Entonces, con esta efemérides pueden tener, y si le imprimen mejor, un listado de todos los tránsitos que tiene una carta natal a lo largo de un año. Además de eso, tienen puestas las lunaciones, ya sea la luna llena o la luna nueva, y los eclipses, que son estos símbolos. Incluso si esos eclipses tocan algún punto sensible de la carta, lo van a ver porque, por ejemplo, este eclipse, que es de luna, que tuvo lugar el 21 en octubre, perdón, en el 28, ahora en estos días, mañana tiene lugar este eclipse de luna, el 28 de octubre, eh, que cae a los 5 grados de Tauro Escorpio, toma contacto con la parte de fortuna de esta persona, ¿no? Que está a los 5 grados de Aries. Obviamente este aspecto que forma el eclipse con este punto de 5 de Aries es irrelevante porque es un semisextil, pero si fuese que esta persona tiene a los 5 grados de Tauro o de Escorpio un planeta, este eclipse nos haría ver que cae sobre un punto sensible de la carta, ¿no es cierto? Es decir, que con este gráfico, que acá, por ejemplo, voy a pedir para que vean un año solamente. Estos son 2 años. Como pueden ver, la línea de tiempo está acá arriba y esta es la línea de espacio. Son los de 0 a 30 grados de cada signo. Si se acostumbran a ver este efemérides, realmente van a tener mucho que, digamos, que para usar, que resulta muy práctico aprender a usar una efemérides gráfica. Fíjense, voy a pedir un año en vez de 2 años desde ahora, hoy que estoy haciendo el video, por un año, lo mismo que estaba antes con las lunaciones. Fíjense que es distinto el gráfico, es más sencillo porque es desde hoy, que estamos finales de octubre del 23, hasta octubre del 24. Como ven, las líneas se hicieron más anchas, obviamente porque es menos tiempo, y acá están las lunaciones también que habíamos visto, con los eclipses y todo lo demás. Bueno, espero que les pueda servir o que pausando el video y repitiendo los mismos ítems que les propongo puedan llegar a entender un poco cómo funciona este efemérides, que es muy, pero muy práctica. Bueno, creo que por esta vez para estudiar y aprender y tratar de practicar es más que suficiente. Hay muchas otras técnicas, por ejemplo, direcciones secundarias que se encuentran en este botón. Bueno, revolución solar ya lo vieron, también técnicas de sinastría. Bueno, por ejemplo, si yo quiero ver 2 cartas
les muestro esto por ejemplo, quiero ver dos cartas una al lado de la otra, ¿no? De dos personas. Aquí en este lugar que dice View, este ítem que dice Dual Wheel, me dice bottom y upper qué cartas quiero. Por ejemplo, arriba, en la parte de abajo voy a poner a Juan Pérez y en la parte de arriba voy a poner a María. Son nombres de fantasía, ¿no es cierto? Al poner View me aparecen dos mapas con los datos, entonces puedo llegar a comparar ambas cartas, donde tienen el ascendente, donde tienen los signos, donde, bueno, sí. ¿Por qué aparecen tan pocas líneas? Porque está puesto el seteo de aspectos anterior que yo les había explicado que era hasta 1 grado. Lo puedo cambiar haciendo clic sobre la imagen, Aspect Set, Planet, vuelvo a mi set de aspectos estándar, que era el convencional, y van a ver que las dos cartas ahora sí tienen los orbes clásicos de 8 grados conjunción, ¿no es cierto? Los orbes genéricos que se suelen utilizar para cartas natales, ¿no? Acá pueden ver cómo puedo mirar dos cartas de dos personas y compararlas de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, bueno, hasta acá, para no hacerlo tan largo, espero les resulte útil algunas de estas funcionalidades que tiene el programa y que estoy abierto a preguntas cuando lo suba en YouTube y en las redes, que hagan las preguntas pertinentes para tratar de evacuar dudas o cualquier consulta que tuvieran. Muchas gracias. Este pequeño video es una ofrenda a todos los practicantes y colegas de astrología que les puede interesar la operatoria simple de este programa, de este software de astrología. Un abrazo a todos y hasta la próxima.